Vamos a comenzar una serie sobre la familia que hemos estado mencionando y anunciando desde que terminó la escuela bíblica y la semana de la juventud. De hecho, la plataforma estaba con los equipos esos de que ellos pusieron de construcción, que estaban tremendos, extraordinarios. Lo hemos quitado, pero la mentalidad o el principio se mantiene. Estamos con la idea de que nos enfoquemos en construir nuestras familias, nuestros hogares, los matrimonios, las relaciones con los hijos, mejor educación cristiana en nuestras casas, en nuestros hogares. Y por eso queremos enfocar esta predicación, esta serie. Y hoy lo vamos a hacer con una mirada teológica al origen del matrimonio y a la familia. Y quiero recordarles que si usted va a apuntepastoral.com o blog pastoral, lo lleva al mismo lugar. Es más, les voy a decir algo. Usted pone cordobés.com, mi apellido, y lo lleva allí. Pone israelcordobés.com y también lo lleva al mismo lugar. Porque eso lo tengo diseñado así hace más de 10 años. Así que ahí en ese blog usted puede ver los puntos. Apuntepastoral.com. Y queremos hacer toda esta serie, o llevarla, o impulsarla, o que nosotros nos guiemos con un versículo clave que no tiene que ver con el matrimonio, como hemos dicho en los anuncios anteriores. Y está en 1 Corintios 3:11, el cual es el versículo que utilizó la escuela bíblica y también la Semana de la Juventud. Tenía que ver con fundamento. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y queremos recordar que nuestro fundamento en el hogar, en la familia, en los matrimonios, en las relaciones, en todas las áreas que vamos a estar hablando y predicando, tienen que ver con que nada va a funcionar si el fundamento no es Jesucristo. Es más, con Jesucristo, como voy a estar hablando en varias ocasiones y mencionando, aún con Jesucristo tendremos problemas, porque Él no prometió jamás, nunca dijo, eso es una teología equivocada y errónea, que no íbamos a tener problemas. Al contrario, Cristo fue famoso por enseñar cosas que no nos gustan, como poner a las familias en contra, así lo dijo. Vino a poner a los miembros de un hogar en contra, padres contra sus hijos, esposas, etc. Vino a decirnos que había que amarlo a Él más que a nuestros familiares. Él vino a enseñarnos cosas extrañas. Pero es que Él tenía en mente un concepto de familia más elevado, donde si Él verdaderamente es el centro de todo, lo demás va a fluir. Lo demás va a funcionar. Y por eso es que tenemos este texto, en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y nuestra idea es, repito, hacer una mirada teológica hoy para comenzar, y en el próximo sermón, que probablemente sea el miércoles, porque me siento obligado a cambiar lo que quería hacer con Romanos, porque tenemos mucho que hablar y predicar sobre la familia. Y 4 domingos al mes no es suficiente. Y si hay un domingo especial donde predica a alguien, una semana de la edad dorada que viene pronto o algo así, pues entonces ya es uno menos. Así que decidí darle a esto prioridad. Ahora, ¿por qué? Porque esto tiene importancia. Tiene importancia. En primer lugar, es una respuesta a la petición de predicar y hablar sobre este tema de varias personas, varios hermanos y hermanas. Varias personas directamente o indirectamente, a manera de sugerencia, me han dicho que predique sobre los matrimonios, sobre las familias, sobre las finanzas en los hogares, sobre las enseñanzas a los hijos, las relaciones, etc. Así que eso es en primer lugar. En segundo lugar, debo decir que hay una motivación pastoral. Como pastor veo la necesidad de predicar sobre el matrimonio y sobre la familia, especialmente porque estamos obligados los pastores, la pastoral, a presentar, a hablar, a enseñar sobre todos los consejos de Dios en la Biblia, en las Escrituras. Todo el consejo de Dios. Y nosotros lo hacemos de una manera pastoral. Es el enfoque. Cuando hablamos de una manera pastoral, queremos decir que aquí enfocamos la teología y la aplicación de esta teología a la palabra de Dios.
Es la idea. Aunque yo debo añadir que como pastor yo considero que hay temas que aunque los voy a mencionar y a predicar en algunos momentos, creo que las iglesias todas han fallado en muchas enseñanzas en cuanto a la familia. No por la pastoral, tenemos mucho que ver, sino por la misma cristiandad. Por ejemplo, las ancianas se nos enseñan en las escrituras que deben de enseñar a las mujeres jóvenes, ahí en Tito 2, versículo 4. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, las mujeres de las iglesias tienen la obligación, no deber, no si pudieran, si quisieran, la obligación de enseñar a las damas más jóvenes. Eso no es un peso que en sí, como le quieren poner a la pastoral. No, lo vamos a hacer y lo hacemos porque hay una misión ante el Señor y un llamamiento de alimentar a las ovejas. Pero las damas tienen que enseñar a las más jóvenes. Hay temas que solo son de mujer a mujer. Y hay crisis en la familia, en los matrimonios, por culpa de las damas mayores en el mundo cristiano, que no enseñan a las jóvenes. Pasan más tiempo hablando, enterándose de asuntos que no les incumbe, propagando mensajes que no son evangelismo, sino noticias de otras familias, del tipo de ropa, de lo que hace una familia o hace otra. Eso se llama chisme, pero yo le voy a llamar así noticia, propagando noticia. En vez de dedicarse a sentarse con damas jóvenes para enseñarles cómo ser mejores esposas. Los hombres tenemos que tomar a los caballeros, discipularles y enseñarles, así como Moisés enseñó a Josué, así como los profetas de Dios enseñaron a sus ayudantes, así como Elías levantó a un Eliseo, así como el apóstol Pablo levantó a Timoteo y a Tito, así como Jesús levantó, aún siendo joven, a los apóstoles, y probablemente algunos de ellos, yo sospecho que el mismo Pedro era mayor que Jesús en edad. Es mi impresión por ciertas cosas. No sé, no me voy a fajar por eso, es una teoría mía. De las muchas que no tienen una evidencia segura, solo sospechas. Pero el punto es que Jesús levantó hombres y les enseñó. Esa es la idea de la iglesia de Jesucristo. Hombres levantando hombres, mujeres levantando mujeres. Y así es que se levantan los matrimonios en las iglesias y las naciones son fuertes. Pero como no existe eso en las iglesias, pues entonces tenemos que compensar esa falta de discipulado de mujer a mujer, de hombre a hombre que están en las iglesias acomodadas al domingo. Entonces, ¿cuál será el objetivo? El objetivo será, en el nombre del Señor, caminar estas doctrinas, estas enseñanzas, que son muchos pasajes. Pudiéramos predicar hasta 30 sermones, según estuve observando. Pero no va a ser así, no va a ser tan largo, pero sí lo suficiente para saturar nuestra iglesia de la importancia de la familia, la necesidad de estudiar, de aprender juntos, los familiares, los matrimonios, los hijos. Y queremos añadirle a esto que lo hacemos en el nombre del Señor con preocupación y con mucha oración, y esperamos que todos oren, porque esto hay que hacerlo con pie de plomo. Hay una expresión muy interesante, esa de pie de plomo. Tiene que ver su origen con el mar, con los buzos. Los buzos militares de hace unos 80, 90 años, que no tenían las herramientas para poderse sostener debajo del mar con profundidad. Todavía hoy en día es así, pero no tanto porque hay otros mecanismos. Tenían que tener unas botas que tenían plomo debajo. Y entonces ese plomo permitía que ellos pudieran caminar y trabajar en el mar, el trabajo submarino que tuviesen que hacer. Ya sea desconectar minas explosivas de guerra para reventar submarinos o barcos, o ya sea para sostener o preparar las bases de los equipos para sacar los pozos de petróleo. Cualquier operación que necesitara buzos que estuvieran de pie en el fondo del mar, que las corrientes no los tumbaran, que la arena movediza del mar no los hiciera tambalear, firmes con pies de plomo. Zapatos que tenían abajo unas cuñas de plomo. De ahí salió esa expresión. Así que vamos a predicar esto con pie de plomo,
Con mucho cuidado, porque a veces son cosas que parecieran personales, a veces pudieran parecer cosas, y esto es un problema de todos los pastores. Cuando predican un tema, bueno, si predicamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo lo estamos diciendo? ¿De qué manera pueden pensar que estamos diciéndolo por alguien en particular? No, lo estamos diciendo porque es parte del consejo de Dios. Y todo esto le estoy diciendo porque cuando comencemos el sermón y la serie, no voy a decir más esto. Y yo puedo decirle a una persona, referirle al sermón en internet para que recuerde esta introducción de propósito. Así que mi propósito con esta predicación es responder a un llamado de ovejas, de personas, de hermanos que pastoreo, que me han pedido y me han dicho, algunos privados, algunos en público, que predique y enseñe sobre la familia y los matrimonios. Segundo, una motivación pastoral, obligación de hablar de todo el consejo de Dios, y esto incluye la familia. Y en tercer lugar, lo vamos a hacer en oración. Pero una oración de pie de plomo, pensando que esto es un tema en todas las áreas muy delicados. Nunca olvidaré un pastor, amigo mío, que me contó, y los hermanos que estaban en su iglesia también, estábamos en un grupo, me contó que alguien de esa congregación, la esposa de cierta persona, se fue de la iglesia y no quiso volver más porque este pastor predicó un sermón sobre la mujer que tenía que estar sujeta al esposo. Yo no sé cómo lo tomaría, porque yo considero a ese hombre un gran predicador, un buen predicador y no un machista, no. Como veremos más adelante, que parte de la predicación es porque hay dos errores grandes. Uno, el machismo hispano y latino en el contexto nuestro, que es dañino, es enfermizo, es del diablo, no es de bendición. Y por otro lado, un feminismo que se ha integrado en la iglesia, entra en nuestros hogares y ya se han cambiado los roles, los papeles. Como nos decía un profesor de psicología clínica cuando yo estudiaba en la universidad, allá en UCF, hace unos años, él nos decía en una de las conferencias, actualmente esto es lo que está pasando y cada vez el trend, o sea, se está moviendo cada vez más y más a la mentalidad en esta nación. Este es un psicólogo norteamericano, un profesor de psicología clínica que tuvimos, decía, cada vez las mujeres son más masculinas y los hombres son más femeninos. Una cosa que nos causaba gracia, pero era una realidad basada en las investigaciones que hacían los sociólogos, los psicólogos, los psiquiatras y todos los experimentadores de las áreas sociales o del comportamiento. Ahora, la palabra de Dios es clara y nos enseña a estar preparados y a aprender. Me disculpan, todavía no he orado, pero es que estoy poniendo estas bases porque hoy hay mucha teología, aunque el sermón les prometo. No les voy a decir se van a ir pronto porque no están en sus casas. Los que están aquí ministrando, créanme que sí, se van a ir pronto. Cuando vemos la palabra de Dios, aprendemos que tenemos que comenzar desde Génesis para poder entender lo que es el plan de Dios para un matrimonio, para una familia, para un hogar. Hay que ir a Génesis. Hay que ir de regreso al principio. Y esto me lleva, por cierto, a hacer un breve paréntesis, porque en algún momento, aunque les predicaré a los solteros y a las vírgenes y a las personas que no están casados o divorciadas, quiero poner un paréntesis para que sepan que también esto es para ellos, les va a ayudar. La palabra de Dios nos enseña también para los solteros. Sí, si ustedes lo marcan, pueden buscarlo ahí en Tito. La palabra de Dios escrita o dada por el apóstol Pablo, bueno, Jesucristo, nuestro Señor, la dio a través del apóstol Pablo. Le habló a Pablo para que escribiera, y en 1 Corintios capítulo 7 nos da 3 claves y que la van a tener para los solteros, porque esto es para poder continuar. Donde les enseña sobre la soltería o la virginidad y la escatología. O sea, tenían que estar listos y contentos con la manera en que Dios los tenía a ellos, dice el apóstol Pablo. No voy a leer el texto porque lo predicaré más adelante y ustedes pueden leerlo ahí en 1 Corintios 7. De hecho, bueno, el versículo 20 dice, cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado, hablando y refiriéndose al fin de los tiempos. Ya Cristo viene, así que no se amargue si no se ha casado. Solamente, le da una segunda enseñanza, vivan para el Señor.
porque el tiempo es corto, versículo 29. Y entonces les añade una expresión que ocurre 3 veces. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. Así que la persona soltera puede preocuparse con más libertad del Evangelio, del Señor, de su vida espiritual. Sí, mucho más así, más libre. Las doncellas o las vírgenes se preocupan también de las cosas del Señor. Y en tercero, dice que para que no exista impedimento, o sea, no existe matrimonio, y así se acerquen más al Señor. Este es interesante porque muchos dirían, los jóvenes, no, yo quiero el impedimento ese. Si el matrimonio es un impedimento para acercarse al Señor, yo lo quiero. Dirían algunos. Bueno, el apóstol Pablo tenía una visión escatológica. Quería decirle esto a los solteros. Así que para todos hay comida en esta mesa sueca de la palabra de Dios para la familia. Y dicho esto, respiro. Respiro. Y entonces, dicho este paquete de propósito de esta serie, respiro ya. Y leo entonces las Escrituras. Dice así en Génesis capítulo 1, desde el versículo 26 al 31, porque hay que ir al principio. Y hay que ir al principio para entender las bases de la familia, del matrimonio, de las relaciones. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todas las que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Quiero que noten el versículo, ahí en esa línea, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y dice, añade, con una aclaración histórica y científica, varón y hembra los creó. Oramos. Oh Señor, es en espíritu de humildad que te rogamos que tú nos enseñes, Señor, porque es difícil hablar de temas en el cual podemos decir que es como el que tiene cáncer y quiere hablar del cáncer. O el que tiene un problema mental y quiere enseñar a los demás cómo vivir con una mente sana. No, Señor, también esto, cuando predico este tema, me acuerdo del niño que está aprendiendo a caminar y entonces se pone de pie para decirle a los demás que Él va a enseñarles a caminar. Señor, tú sabes mi corazón. Ministranos, ministra a las ovejas a pesar de mí. Es un tema, Señor, que queremos que sea de bendición para todos nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Allí, como dije, en apunte pastoral, aquí hay que depender mucho de la tecnología para que todo el mundo esté conectado. Usted puede leer los puntos principales. Hay subpuntos. Yo después los pondré. Tengo un atraso grande en el blog, estoy poniendo puntos principales. Algunas veces, en pocas ocasiones, los pongo todos si tengo tiempo. Pero si alguien me los pide, yo se los mando con todo gusto. Vía correo electrónico. Y yo quisiera ver 4 pequeñas ideas en este primer sermón. Y lo vamos a hacer en una cápsula muy concisa, precisa,
porque como tomé un tiempo de poner las bases de la razón de esta serie, que es importante, pues yo voy a darle una inyección teológica que sea en cápsula. Así que ustedes pueden ir mirando los 4 puntos mientras los voy diciendo. Y para empezar, dice el pasaje que leímos, que el Señor nuestro Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, y da la lista de animales. Y claramente podemos definir entonces en este versículo 26, que para entender, teológicamente hablando, que para entender qué es un hogar o una familia bíblica, hemos de empezar por la creación del hombre. Y por supuesto, para que no haya problema de género o de confusión o discusión del hombre y la mujer. Así que para entender lo que es un hogar o una familia bíblica, hemos de empezar por la creación del hombre. Hay que ir al principio. Teológicamente hablando, si me tuercen el brazo, de acuerdo a mi teología, yo diría más allá, diría al principio del principio, antes de la fundación del mundo, lo que nuestro Dios tenía diseñado en su mente, que Él expresa allá en las Escrituras, porque uno no puede saber lo que Él tenía en su mente, al menos que sea algo que haya expresado. Pero ya sería una teología más profunda, y para propósito nuestro voy a comenzar en Génesis. No voy a comenzar en lo que está en el principio, antes del principio. O sea, en lo que el Señor pensaba antes de la creación. Porque de hecho, para poner un solo ejemplo, con Él en el principio, desde antes de la creación, ya estaba Jesucristo. Dice Juan 1:1. Y de hecho nosotros hemos sido escogidos en Él y por Él y para Él, aún desde antes de la fundación del mundo. Así que si pudiésemos empezar teológicamente con más profundidad, y esto tiene aplicaciones, pudiéramos ir más allá. Pero es suficiente si comenzamos y despegamos desde Génesis, donde Dios simplemente se muestra como el creador. El creador del hombre y la mujer. Y muchos dirían, pero eso que es importante. Bueno, tristemente hoy es importante. Como veremos más adelante. Años atrás no era problema. Pero hoy en día, cuando se habla del matrimonio, hay que especificar qué creemos por matrimonio. Y hay que hacer una disertación para que la iglesia entienda lo que la Biblia enseña. Algo que no había ni que perder el tiempo años atrás, porque todo el mundo sabía lo que era el matrimonio. No tenía discusión, que era entre un hombre y una mujer. Yo vi una noticia donde una mujer se casó con su perro. Y ahí estaba ella tirada en el piso, acostada, vestida de boda, con el perro al lado. No sé si lo han visto. Pero habráse visto cosas más tontas. Bueno, yo voy más allá, es satánico. Y lo tonto sería no eso, sino cómo el mundo le aplaude y dice, ¡qué valiente! Como expone su perspectiva. ¿Cuál valentía? ¿La tontería esa? Por favor. Bueno, ese es el mundo en el cual vivimos. Pero desde el principio el Señor dijo, hagamos al hombre. Construyamos, vamos a crearle, vamos a fabricarlo. La palabra hebrea es muy bonita, barak. Hay otra palabra para hacer y construir en hebreo, pero esta que el Señor escogió en su palabra es muy poderosa. No aparece en otros pasajes, aparece pero no tanto como en Génesis. Barak. Vamos a crear. Ahí ustedes conocen que lo hizo del lodo, de la nada. Bueno, de la nada no, la creación fue de la nada. En Ingil lo decimos en teología, del latín, del nada, de la nada, del vacío. Pero al hombre lo hizo del fango, ahí del lodo. Eso lo veremos en el próximo sermón, pero eso nos lleva a recordar que tenemos que ser y estar humildes ante el Señor. Y un matrimonio tiene que ser humilde ante el Señor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Oh, Dios es el creador y no hay duda al respecto, y por lo tanto, y esto nos lleva a aplicar la palabra a nosotros,
y a la familia del matrimonio. Un matrimonio le pertenece al Señor, Él es el creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos, como bien dice el Salmo 24. Y esto nos lleva a pensar que si Dios es el que creó todo en la tierra, pues hay que recordar, y todo lo sostiene, pues hay que recordar, teológicamente hablando, que ese creador que todo lo sostiene, y que en Él, como dice Juan, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, es el que creó también al hombre y a la mujer, a la familia. Sin Él, nada puede existir, y eso incluye el matrimonio. El hombre, en este pasaje, se nos presenta como portador de la imagen de Dios. Cuando yo leo esto, no puedo evitarlo, me da gracia porque me recuerda a alguien que le escuché diciendo, yo no sé si es verdad, porque cuando yo miro a mi esposo, yo no sé qué imagen tiene él. Y lo digo de una manera tan despectiva que no sé, es un cafre. Bueno, somos portadores de la imagen de Dios. Esto es algo hermoso y, por cierto, muy cuestionable, muy debatido en teología. ¿Qué es llevar o portar la imagen de Dios? Muchos dicen, bueno, es llevar el raciocinio, la manera de pensar de Dios. Podemos razonar, eso suena bien, pero no está correcto. Como Dios no podemos pensar, porque Él dice bien claro que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Así que lo que sí podemos decir, bueno, al menos podemos pensar. Es algo que Él nos dio, nos puso en el cerebro, nos puso esta computadora para pensar. Algunas veces está más fundida que en otras ocasiones, a veces no funciona bien, pero la puso allí. Y el ser creados a imagen de Dios tiene mucha aplicación. O sea, esto es teología para poder entrar en el matrimonio, en la familia, en los próximos sermones, poder entrar con profundidad y entiendan la teología. Por ejemplo, cuando vamos a 1 Corintios 1:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Fíjense la aplicación del Nuevo Testamento. El hombre no se puede cubrir la cabeza. O sea, un aspecto cultural que no le pertenece al hombre. Y él lo combina con la creación. Él es la imagen de Dios. Él no se tiene que cubrir la cabeza. Y la mujer sí. Esto nos dice, pero hay una cuestión cultural entonces, donde ella sí tiene que cubrirse la cabeza. O sea, por inducción podemos sacar eso de allí. Pero añade, pero la mujer es gloria del varón, lo cual le pone un peso grande al hombre, porque una persona tiene que cuidar su gloria, la belleza que tiene que protegerla. Siempre todo en la Biblia, para que sepan, le pone el peso grande a los esposos, a los hombres. No es lo que la teología feminista que se ha infiltrado en los últimos años ha puesto en nuestra interpretación bíblica. Aún lo que parece fuerte para una dama, no es fuerte, al contrario, es bueno y es fuerte para el hombre. Él siempre es el responsable. Cuando vemos a Santiago 3:9, con ella bendecimos, hablando de la lengua, y Padre, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. En otras palabras, para que vean la aplicación, según Santiago, no podemos maldecir ni hablar mal de otros porque son portadores de la semejanza de Dios. Eso es fuerte. Teológicamente hablando nos está diciendo, no podemos criticar a otros porque en sí estamos criticando entonces a Dios, porque Él es el autor de lo que hay en esa vida. Él es el creador. Y si necesita transformación, esa persona tiene que llevar esa transformación entonces al pie de la cruz. Y nosotros no podemos juzgarle ni criticarle. Fíjense el peso de la doctrina de ser portadores de la imagen de Dios. Esto es algo que normalmente no se piensa. Me disculpan, tengo calor. Y yo sé que esto no se ve bien. Y hoy, aunque no hay gente aquí, bueno, hay poquita gente que están trabajando aquí todos. Cuando uno es portador de la imagen de Dios, eso nos obliga a tener en mente el tipo de ser que tenemos al lado.
No es un esposo cualquiera, no es una esposa cualquiera, no es un hombre ni una mujer cualquiera, es portador de la imagen de Dios. Así que esto es base teológica. Por eso es que amar y cuidar a esa persona no es cualquiera. Dios ha puesto su imagen allí. Por cierto, muchos dicen, bueno, la imagen no es solo la razón, como dijimos ahorita. Muchos dicen la lógica, el entendimiento. Suena bien. No nos da el texto con claridad, o mejor dicho, no nos da punto lo que significa ser portadores de la imagen de Dios. Lo que hacemos es alusiones, pensar, sospechar de acuerdo a los otros versículos y pasajes. Por ejemplo, no sabemos quizás lo que quiere decir verdaderamente eso de imagen de Dios, pero cuando vemos en Génesis 2 el pecado del hombre, cuando comete el pecado, sí sabemos que perdió algo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la serpiente le dijo, el Dios sabe que ustedes van a saber la diferencia entre bien y el mal y todo eso, ¿se acuerdan? Van a saber muchas cosas. Pero a la misma vez estaban perdiendo una belleza que no se recobra. La santidad de Dios. Es verdad que ellos no tenían la viveza de la serpiente. No tenían el conocimiento de Dios. No tenían nada. Eran unos bebés ahí, una creación que no sabía nada. Pero ahí había belleza. Y esa belleza era la imagen de Dios. Para poner una ilustración, la cual destruyeron cuando se dejaron llevar por la serpiente. Eso es para poner una breve ilustración. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que Cristo nos expresa lo que significa esto. ¿Cómo es eso? Sí, allá en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús tiene aquel choque teológico con los fariseos, que querían hablar con Él sobre lo que era digno o no darle al César y los impuestos, etc. El Señor les dijo, denme acá una moneda. Y le dieron una moneda. Una moneda que estaba muy, muy interesante, porque en la figura Él les preguntó, ¿de quién es esa moneda? Y aquellos hombres miraron aquella moneda, que ellos lo sabían, era una moneda clásica. Todo el mundo conocía esa moneda. Tenía la foto plasmada o allí el dibujo de Augusto César, al cual le llamaban el divino Augusto. Y la moneda decía Pontífices Máximos, que significaba en español el máximo sacerdote. Y entonces Jesús, cuando miró a aquellos fariseos, les dijo, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César le pertenece su imagen, su mundo, su corrupción, su moneda. Lo más hermoso que ellos puedan querer, que para ellos estas cosas materiales, désenla, no nos hacen falta. Pero eso sí, ustedes denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que ellos tenían que era de Dios? Eran portadores de la imagen de Dios. Cuando usted ve a su esposa y a su esposo, usted está mirando a un portador de la imagen de Dios. Y Dios todo lo que hace es, como veremos al final, es que es bueno. Bueno, suficiente para este comienzo, pero cuando llegamos al versículo 27, entonces vemos una segunda idea teológica para entender la teología del matrimonio, de la familia, del hogar, y que nos va a llevar a los demás sermones. Dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y dice, varón y hembra los creó. No solo los creó y les dio su imagen y el poder de enseñorearse. Tenían autoridad, por cierto, una autoridad que fue dada a los dos. Algo que muchos ignoran. No sé por qué, pero ayer no se miró al hombre. Ahí el pasaje, el autor divino inspirado pone a los dos. Pero ahora viene el versículo 27 enseñándonos un detalle que todos conocemos, pero tristemente se está olvidando. Y es que estamos formados ¿por quién? Por varón y mujer. Existe esta guerra hoy en día de la cultural sobre los géneros, sobre que uno escoge ser mujer o una mujer escoge ser hombre. Y la corrupción es tal que aún, y
no es política, es algo que está pasando. Aún los gobiernos quieren pagar las operaciones de Anita que quiere que le pongan para ser varoncito. Y no sé qué nombre, fulanito, vamos a poner fulanito para que no concuerde con nadie, que el gobierno y los otros con nuestros impuestos hay que pagarle para que le corten lo que se quiere poner fulanita. Y uno se pregunta, pero qué cosa más absurda. Una cosa que sí nos reímos y pensamos, y usted probablemente escuche esto y le dé gracia, pero usted sabe que es una locura. Pero es una locura porque estamos en un universo donde hay un príncipe. Y este príncipe, dice la Biblia, el príncipe de este mundo es Satanás. Claro, es príncipe porque recuerden que ya la posición de Señor, de Reyes y Señor de Señores está tomada, le pertenece a Cristo. Este hombre le quedó a este ser, este ángel caído, le quedó la posición de príncipe. Ahí, ok, tú eres el príncipe, haz lo que tú quieras por ahora, pero su hora viene. Pero mientras tanto, está corrompiendo, destruyendo los conceptos de lo que es la humanidad. Y eso llega a la familia. Varón y hembra es una expresión que tira por el suelo toda la teoría esta de género. Y hay que recordarle en el púlpito, en el sermón, porque si no lo hacemos aquí, ¿cómo lo vamos a aprender? No todo el mundo se detiene a aprender y estudiar algo. Y es la teoría donde básicamente, como dije hace unos minutos, una muchacha, una niña escoge ser varón y viceversa. Y hay que aceptarlo porque la decisión es libre. Pero cuando llegamos al hogar, ¿qué matrimonio se puede formar de algo así? Es una monstruosidad, porque Dios creó no a Adán y a Adán, no a Eva y a Eva, sino a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Y por cierto, cuando llegamos a la aplicación de esto a nuestras vidas, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto en el aquí y ahora? Bueno, para entender que un hogar, una familia bíblica, hemos de recordar la formación de una pareja según el orden de Dios. Varón y hembra. Varón y hembra. Y eso nos lleva a entender que somos iguales, pero también diferentes. Un mismo creador, pero somos diferentes. Tenemos diferentes maneras de pensar. Tenemos diferentes maneras de reaccionar. Y un matrimonio, una familia, eso hay que entenderlo. Cuando uno olvida eso, uno choca con un tren. En cualquier familia. Somos diferentes. Yo pudiera hablarles aquí de algunas investigaciones que han hecho de lo que es el cerebro del hombre y de la mujer, la diferencia, pero no hay tiempo. Tendría que ser para una conferencia, un estudio bíblico. Pero son muchas. Aún el espacio del cerebro, del craneal, donde está el cerebro, todo cambia. El del hombre es mayor. El sistema de sentimiento, el sistema neurológico de la mujer tan delicado. Pudiéramos hablar de tantas diferencias. Algunos lo exponen de maneras graciosas, como el famoso libro que si mi media naranja es una toronja. Creo que es así el título, muy famoso, donde habla de las diferencias del hombre y la mujer. Somos diferentes. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es que aún en la diferencia, Dios está buscando glorificar su nombre. Y como veremos al final, es un propósito lo que tiene el Señor con eso. Un propósito hermoso. Ahora, en esta diferencia no podemos pensar que estamos separados en un mismo hogar, en un mismo techo, ¿no? Un esposo o una esposa no pueden tener, por ejemplo, no pueden estar cerca de la misma vez lejos, viviendo en diferentes camas, como eso pasa. Teniendo diferentes cuentas bancarias. Eso desune la familia porque el Señor los unió. Y esta es la base teológica para poder llegar a Génesis capítulo 2 en el próximo sermón. Los hizo diferentes, pero no para que estuvieran separados. No para que guardaran secretos. Yo me maravillo a veces escuchando conversaciones de personas, cómo tienen en los teléfonos, aquí en los celulares, passwords o palabras claves diferentes. El esposo no conoce del esposo y viceversa. Eso es inconcebible.
¿Qué password ni password? Tienen que ponerle, los que tienen el fingerprint, ponerlo, o sea, la huella digital, ponerlo que cómodamente el esposo o la esposa puedan poner su dedo y abra. Tienen que conocer lo que hay, no puede haber secretos. Este es un mundo lleno de secretos, de privacidad, y por eso es que los matrimonios, más de la mitad se divorcian. Porque pensamos que el Señor nos creó así, hombre y mujer separados, pero este es solo el principio. Después veremos que Dios lo hizo con una idea, y es que estuvieran juntos, que estuviesen pegados. Literalmente el hebreo dice, los unió, es pegado, como veremos en otro sermón. El hombre y la mujer hoy en día se preparan con una mentalidad tan individual, pensando quizás que es bíblico, que aún los cristianos se preparan y antes de casarse muchos escriben papeles legales por si nos divorciamos, tú tienes lo tuyo y yo lo mío. ¿Qué clase de comienzo es ese cuando ya comienza por si nos divorciamos? Y esto ha llegado al mundo evangélico, a nuestras iglesias. Antes había diferencia, ya no hay diferencia entre nosotros los evangélicos y el mundo. Ya no hay diferencia entre los cristianos y el mundo. No hay diferencia. Lo mismo hay padres solteros en las iglesias que allá afuera. Lo mismo hay hombres y mujeres viviendo sin casarse con hombres y mujeres y están en las iglesias alabando a Dios y adorando a Dios y algunos en ministerios y no importa. En una congregación estuve una vez escuchando algo que me llamó la atención porque es una congregación seria. Tenían una pianista que yo conocía que vivía con su novio y ella era la pianista pagada de esa congregación. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Porque es buena pianista? Y esto es algo común que podemos ver en muchos lugares. No hay personas nacidas de nuevo y cuando no hay nuevo nacimiento, no hay un hombre y una mujer que verdaderamente puedan llegar después al capítulo 2. Todo es separado, pero no es así. Pero no se queda aquí el pasaje. Número 3, para entender qué es un hogar o una familia bíblica, hemos de recordar el propósito de Dios en la creación del matrimonio. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Dios los quiere bendecir. Para empezar, hay una bendición para dos. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios. La bendición de Dios es para los dos, no es individual. Esto no es como el famoso libro de la finca, que es de que algunos son todos los animales son creados iguales y unos son más iguales que otros. No, esto no es así. En el matrimonio los dos son iguales, pero unos son más iguales que otros. No, somos iguales, pero con diferentes papeles, como veremos en algunos sermones más adelante. Diferentes papeles, roles que hacer, que vivir, que practicar. Donde el hombre no puede entrar en el de la mujer, ni viceversa. No, tienen diferentes cosas y funciones. Por eso es que de mutuo acuerdo, cuando mi esposa y yo nos casamos, ella decidió ser la que llevara a los niños míos por 9 meses. Y fue una decisión fácil. Porque biológicamente, o sea, estoy poniendo esto sarcástico y chistoso. Biológicamente Dios diseñó algo, pero todo se ha tirado por el piso. Pero la bendición de Dios está allí para los dos. Dice el pasaje, y los bendijo Dios. ¿Cómo fue la bendición? Fructificad y multiplicaos. Lo cual no solo vemos que hay una bendición para los dos de parte de Dios, sino también hay un trabajo que hacer, hay un deber mutuo para los dos, una obligación, una orden de parte de Dios. No una bendición para los dos, sino también hay una misión para los dos. Esta es teología. Hay una misión. Claro, sabemos que puede ser o existir la posibilidad de que una familia o matrimonio no tenga hijos, no importa, pero como quiera que sea, ellos están juntos, tienen que estar juntos buscando el ser fructificados y multiplicarse. En otras cosas, esto no es evangelismo de la prosperidad, esto significa que Dios tiene mucho que hacer. De hecho, con ellos y por ellos, de hecho, son y pueden ser de bendición en sus iglesias. Estos son temas que hay que tratarlos y predicarlos porque hoy en día, si nos descuidamos, no alcanzamos todas las áreas
del espectro, del arco iris, de los colores que tenemos en nuestras iglesias. Cuando digo arco iris, lo digo en el mejor sentido y correcto de la palabra, un espectro de colores. Porque hoy en día el arco iris, que es símbolo de pacto con Dios, lo han tomado para símbolo de perversión en otras cosas. Eso es así. Lo bonito que Dios hace, el hombre siempre lo adopta para lo malo. Un paréntesis. Pero cuando Dios da su bendición, Él la da para los dos. Cuando Él da su orden de esforzarse para hacer las labores en la vida, de fructificar y multiplicarse, es para los dos. Y luego añade una palabra interesante: llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Pero noten la expresión sojuzgarla y señorear. En otras palabras, un momentico, Señor, ¿tú sabes lo que te estás haciendo? Tú estás compartiendo parte de tu labor, de tu trabajo, porque tú eres el Señor, tú eres el que guías todo, tú eres el que lo ordenas todo con nosotros. Algunas personas han tomado estos principios teológicos y lo han torcido. No hay tiempo para decirlo y explicarlo, pero para mezclarlo con herejías, para decir, por ejemplo, que nosotros somos pequeños dioses. Usted busca en la televisión y va a escuchar personas así. Eso es una falsedad del diablo. No hay pequeños dioses. Usted no es un dios, usted no es un pequeño dios. Usted es un creador. Usted es un creado. Hasta yo me confundí, fíjense. Es que tienen que tener, ríase. Usted es un creado y Dios es un creador, pero no cualquiera, Él es el único creador. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando la palabra de Dios ordena sojuzgar y señorear, es una orden para una familia, para un hombre y una mujer. ¿Cómo lo tomaremos nosotros? Esto es un principio. ¿O es que en un hogar solo el hombre dirige y es líder? Bueno, tiene que serlo, pero ella tiene funciones también. ¿O es que en un hogar es ella la que piensa que va a ser la líder y va a minimizar a su esposo, que es la otra cara de la moneda, y se le va a olvidar que el hombre tiene que ser la cabeza, como veremos más adelante en otros sermones, e imitar a Cristo, en que si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tiene que ser la cabeza de su familia? Sí, usted, dama, puede ser cuello, y un buen cuello que sostenga a su esposo, esa cabeza. Pero no puede olvidar que usted, como buena dama, ha de levantar a su esposo. Y maridos, como buenos esposos, hemos de levantar a nuestras esposas para que sean como un vaso, un barro más frágil, dice las Escrituras. Finalmente, aquí hay otro toque teológico. Para entender qué es un hogar o una familia bíblica, hemos de recordar que Dios es el proveedor. Esto cierra como toque de oro. Versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Os he dado. El Señor nos da todo. Y a un hombre y a una mujer Él les dio todo. ¿Qué te da Dios? ¿Te ha dado Dios algo? Porque esto lo miramos de una manera exegética y pudiéramos decir, bueno, aquí hay mucho en teología, sí, pero ¿qué quiere decir esto para nosotros? Les voy a decir, Dios es el proveedor. Dios es el que provee. Y esta es teología de la esperanza para un hogar. Esta es teología de la confianza en Dios. Él es el que provee. Si Él lo hizo en un momento, en una ocasión, Él lo hará otra vez. Si Dios nos dio, cuando nos creó a Adán y a Eva, le dio todo, le dio toda planta que dé semilla, le dio de todo, dice la Escritura. Pues Él lo hará otra vez. ¿Hay necesidades en su familia? O esposo, tenga fe en Dios, porque Dios es el proveedor. Esto no es solo teología en teoría, sino en aplicación. Él es el proveedor. ¿Conocemos nosotros a Dios a ese nivel? Que Él es el que provee. A veces llega el fin de mes para muchas familias y no saben cómo pagar algunos biles. O a veces al final o a la mitad del mes.
Y ya están preocupados y crece el estrés y la división entre el matrimonio y las discusiones por culpa de que no se sabe cómo pagar. Y es en ese momento donde la teoría de la teología tiene que tomar sabor porque se ha perdido. Hay que confiar en Dios. ¿O es que Dios no es Dios? ¿O es que Dios no es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Y el Dios que le dijo a Adán y a Eva, os he dado toda planta, ¿no nos da a nosotros también? Claro que sí. Quizás Cristo nos da el toque hermoso ahí en Mateo 5, cuando hay que confiar, por nada estés afanoso, se acuerda. Él mira las aves del cielo, Él mira todo, las flores, las pone hermosas. Ni aún Salomón se vistió como ellas. Y las aves las alimenta. Nosotros, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, no algunas, todas. Estas cosas, todo lo que el Señor menciona en su sermón, vendrán por añadidura. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tal si nos unimos a nuestro Dios en este hermoso canto, por si no había escuchado esto antes? Génesis capítulo 1 es una poesía, es un canto hermoso. Tiene un parámetro de donde en cada cosa de la creación Dios toma la decisión de hacer. Dios hace. Y Dios ve que es bueno. Hay algunas subdivisiones, pero esas son las tres principales en cada uno de los días. Y en este último Él decide hacer al hombre. Pero no lo hace de cualquier manera, lo hace con una mujer. Y entonces al final Él llega y se pone allí y dice, esto está bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. Es nuestro matrimonio, son nuestras familias hermosas, buenas. Si Dios llega puede decir, esto está bueno. ¿Qué hacer para que sea así? Quizás estos breves principios nos ayuden. Y usted los puede buscar ahí en apunte pastoral. Yo se los voy a leer desde el mismo apunte pastoral para estar seguro aquí mismo en público del internet, estar seguro que concuerda. Lo voy a leer. En esta mirada teológica del matrimonio, del origen de la familia, hay que ver varias cosas. 1. Para entender que es un hogar o una familia bíblica, hemos de empezar por la creación del hombre y la mujer. Dios es el creador. Nos ha creado, estamos en sus manos, Él nos ha creado. Para entender que es un hogar o una familia bíblica, hemos de recordar, número 2, la formación de una pareja según el orden de Dios, hombre y mujer. Dos seres individuales, pero a la misma vez, como veremos más adelante en otro sermón, unidos por su gracia. Número 3. Para entender que es un hogar o una familia bíblica, hemos de recordar el propósito de Dios en la creación. Dios tiene un propósito con tu matrimonio, con tu familia, con tu hogar. Él lo ha bendecido. Él los unió. Él los trajo por un propósito para que se unieran. Y finalmente, Dios es el proveedor. Así que Él es el creador, hay un orden que Dios ha dado, hay un propósito y finalmente Dios es el proveedor de nuestros hogares, de nuestro matrimonio. Quiera Dios que esta teología de la creación del hombre y la mujer esté en nuestros corazones. Amén.